Hoy en Mirador Argentino Transporte te vamos a contar sobre la estación Arata. Pedro Narciso Arata, también conocida simplemente como Arata, es una estación ferroviaria ubicada en los barrios de La Paternal y Agronomía en la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra en una zona abierta, inusual en la ciudad de Buenos Aires, ya que se emplaza en el límite entre el predio rural de la Facultad de Agronomía y el gran parque construido donde estuviera el albergue Warnes. Además, hacia el norte de la estación hay clubes deportivos, casas y depósitos de baja altura. La estación se encuentra entre los barrios porteños de Agronomía, Parque Chas y La Paternal, en las calles laterales del viaducto Arata, intersección de las avenidas Chorro Arín y de los Constituyentes, de lo cual el andén que va a estación Federico Lacroce se encuentra a media cuadra del andén que va a General Lemos, porque la estación no está arriba del túnel, sino al lado. Presta servicios de pasajeros en el ramal eléctrico suburbano entre las estaciones Federico Lacroce y General Lemos. Esta estación fue inaugurada por el Ferrocarril Central Buenos Aires como una pequeña parada de andenes enfrentados. Posteriormente fue ampliada construyéndose dos largos andenes desfasados. Con la modernización de material rodante en 1973, todas las estaciones de la línea fueron modificadas. En el caso de Arata, se construyeron dos nuevos andenes laterales desfasados frente a los anteriores, puesto que el diseño de ese entonces hacía permanecer la barrera baja más tiempo del necesario. No obstante, años después, el paso a nivel fue reemplazado por un túnel. Se debe su nombre al doctor Pedro Narciso Arata, uno de los principales impulsores de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, posteriormente dividida en la Facultad de Agronomía y la de Veterinaria, emplazada en el lugar.
te vamos a contar quién fue Pedro Narciso Arata. Nació en Buenos Aires un 29 de octubre del año 1849 y su lugar y fecha de defunción fue Buenos Aires el 15 del 11 de 1922. La disciplina de incorporación del doctor Arata fue la química, campo de ciencia y especialidad la medicina química. Médico y químico, realizó los estudios preparatorios en el departamento a cargo de Juan María Gutiérrez, ingresó a la Facultad de Medicina en 1873 y se graduó en 1879, con Güemes, Ramos Mejía, Penna, Susini, presentando una tesis sobre el análisis inmediato de los vegetales, que anuncia su vocación por las ciencias. Habiéndose licenciado en farmacia también, comenzó a figurar como químico municipal ya desde 1873. En 1882 fundó la Oficina Química Municipal que dirigió por espacio de muchos años. Se le designó académico en reemplazo de Domingo Parodi y en 1899 obtuvo la cátedra de Química Médica en la Facultad de Medicina que desempeñó hasta su retiro en 1911. Antes de ser designado para esta cátedra, enseñaba química analítica en la Facultad de Ingeniería desde 1875. Su obra máxima como universitario fue la fundación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, cuyo decanato desempeñó en 2 periodos sucesivos, hasta dejarla enteramente regularizada. Su nombre adquirió fama mundial y diversas entidades científicas de Europa y América le señalaron con sus distinciones. Era también escritor, fecundo y colaboraciones en revistas y periódicos son numerosas. Mientras desempeñaba sus cátedras, escribió apuntes de química destinados a sus alumnos, lecciones de higiene, el clima de Buenos Aires, etc. Por aquel entonces, el presidente Sáenz Peña le llevó a la presidencia del Consejo Nacional de Educación. Presidió la comisión redactora de la segunda edición del Codex Mialcamentorum de la República Argentina. Actuó en la comisión vitivinícola en el año 1903 a 1904 para salvar la industria madre de la provincia de Mendoza. Presidió igualmente la Sociedad Científica Argentina y favoreció la incorporación del elemento estudiantil de las facultades universitarias. En los anales de dicha entidad se publicó buena parte de sus trabajos.
Bueno, contando un poco más de la vida familiar de don Pedro, quien fue hijo de Nicolás Arata, otras fuentes hablan de Giuseppe, un teniente cura de Garibaldi, de nacionalidad italiana, y de Emilio Unzué. En el acta de nacimiento de Pedro figura como dato falso, Dominga Esteves. De nacionalidad argentina, en 1874 comenzó los estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Médicas, donde estudió para farmacéutico. Se graduó de licenciado en farmacia en 1872. Al mismo tiempo comenzó a estudiar en la Facultad de Ciencias Médicas, graduándose como médico en 1879, con una tesis donde desarrollaba el estudio químico de las plantas. Se casó en 1874 con Catalina Carlievarino, teniendo a Julio César, que vivió desde el año 1881 a 1943, y a Tito Lucrecio, que nació en 1882 y falleció en el año 1957. Pedro Narciso Arata, en 1870, trabajaba como suplente de la Cátedra de Química del Departamento de Estudios Preparatorios. En 1875 es titular de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Físico-Naturales. En 1888 pasa a ser profesor de Química en la Facultad de Medicina. En 1890 introduce la fotografía en la Argentina. Según cuenta, el doctor recibió la oferta de un librero alemán por un conjunto de documentos que había pertenecido al sabio francés François Arago. Entre ellos había 2 cartas de Niepce y Daguerre y 3 documentos, fotografías legales vinculándolos en la investigación de la fijación de imágenes. Arata comprendió la importancia de los mismos y los encargó inmediatamente. El resto de los documentos fueron perdidos por ciertos individuos anónimos ubicados en Rusia. Su actuación profesional la desarrolló en la Oficina de Patentes de Invención, en el Consejo de Higiene y en la Oficina Química Municipal, que dirigió hasta 1911. En 1903 fue nombrado director general de Agricultura por el ministro Wenceslao Escalante, por decreto del presidente don Julio Argentino Roca. El 19 de agosto de 1904 fue creado el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria, hoy Facultades de Agronomía y Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, y designado Pedro Arata como su rector, dejándolo a cargo de la construcción
de la infraestructura necesaria, la contratación del personal docente y no docente. Gestione el papeleo necesario para la construcción de una parada de ferrocarril para favorecer el transporte a los alumnos y docentes. En 1909, el Instituto Superior fue agregado a la Universidad de Buenos Aires como una nueva facultad. En 1911 renuncia a su cargo de decano y también a las cátedras de Química y Medicina. Entre sus alumnos figuran Bernardo Jussey, a quien ayudó en su posicionamiento docente y profesional. Se lo designa presidente del Consejo Nacional de Educación hasta 1916 y profesor honorario de la Facultad de Ciencias Médicas. Fue miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y presidió 2 años la Academia Nacional de Medicina. Pedro Arata, como ya te contamos, falleció un 5 de noviembre de 1922. Su figura es permanentemente recordada en la Facultad de Agronomía de la UBA. Fue un bibliófilo. Llegó a reunir una colección de casi 60.000 obras, muchas de las cuales forman hoy parte del patrimonio de la Facultad de Agronomía. Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta. Hasta aquí te hemos contado la vida de Pedro Narciso Arata. Será hasta la próxima edición de Mirador Argentino Transport.